La dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera se desarrolla desde 1923 hasta 1931 en dos grandes periodos. En primero de ellos sería la dictadura civil o el directorio civil entre el 23 y 1930, el segundo, la dicta blanda, entre el 30 y el 31. El contexto internacional sería la crisis de las democracias occidentales con el ascenso de los fascismos y con el miedo al peligro rojo, sobre todo a través de la Tercera Internacional. En el contexto español tenemos que situarnos en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con la pérdida de los beneficios y con el incremento de los precios y sobre todo con el mantenimiento de los salarios y el desarrollo de tensiones sociales que derivarían, por ejemplo, en el campo andaluz en los años anteriores, en el trienio bolchevique, en el pistolerismo, la guerra entre los sindicatos libres, el terrorismo amarillo o blanco de los empresarios frente a los pistoleros cenetistas. En este contexto, tras la derrota de Anual de 1921, la petición de responsabilidades, se desarrolla el informe Picasso, que días antes de que sus conclusiones sean vistas en el Congreso, se produce la interrupción de sus sesiones, la suspensión de las Cortes y la Constitución del 76 por parte del golpe de Estado de Primo de Rivera, que es inmediatamente acogido con gran fervor por parte del monarca, que le nombra dictador o le nombra ministro único, y a los diferentes capitanes generales, secretarios, cada uno de ellos de un área de gobierno, y al almirante Magaz como vicepresidente del gobierno. El directorio militar se desarrolla entre 1923 y 1925 y se caracteriza por la consecución de la paz social debido a la persecución de los anarquistas, la connivencia de la UGT y del PSOE, el apoyo de la burguesía, sobre todo catalana, a la que había hecho muchas promesas que luego no cumplió, y la ordenación de la administración central, provincial y municipal. Ordenación, pero no fin de la corrupción, que seguiría manteniéndose. Pero el gran logro que se va a conseguir es la solución al problema de Marruecos con el desembarco de Alhucemas, justo en el centro del protectorado, una operación con la colaboración francesa con el que se consiguió derrotar al cabecilla cabileño de la Kabila de Beni Urriagel, Abdelkrim, y la creación de una república socialista que había cometido el error de atacar a la zona francesa. El tipo de régimen personalista, autoritario, corporativista, ese es el nombre que va a recibir, dictatorial, semejante al del fascismo, desarrollaría un tipo de política, sobre todo a partir de 1925, fundamentalmente dirigida hacia el campo social, creando los comités paritarios, integrando a obreros y a políticos para regular el empleo, las obras públicas, mejorar las condiciones sociales, crear una red de carreteras importante, una red de obras públicas que permitió una enorme intervención económica por parte del Estado, las confederaciones hidráulicas, una política de realizaciones que se vio favorecida por los años de bonanza económica de los felices años 20. Es más, Primo de Rivera podía haber abandonado el cargo en 1925, en el punto álgido del éxito a nivel nacional, casi podríamos decir que a nivel internacional, pero decidió mantenerse en él, y para ello va a utilizar dos instrumentos: la creación de un partido político, la Unión Patriótica, y por otra la convocatoria de una asamblea nacional de carácter consultivo, cuya misión sería establecer una especie de régimen cercano a la Constitución. La Gran Depresión de 1929, que empieza a notarse en el mundo a partir de unos años antes, el cansancio del régimen, el personalismo, su carácter autoritario, el enfrentamiento con diferentes sectores, hizo crecer varias líneas de oposición. Podemos hablar fundamentalmente de tres. Por una parte, los intelectuales, y muchos de ellos cercanos a la República, creando la Alianza por la República, Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, algunos políticos monárquicos que desde el exilio así actuaron, como Sánchez Guerra, como Santiago Alba, el movimiento obrero, sobre todo por el fin de la connivencia de la UGT, que estaba perdiendo afiliados, pero sobre todo con la aparición dentro del sindicato CNT del sector más radical, la FAI, y los militares, fundamentalmente los del arma de artillería, que se volvieron claramente republicanos. La puntilla final fue la Gran Depresión del 29, que supuso la dimisión de Miguel Primo de Rivera, su sustitución por el general Berenguer y posteriormente por el almirante Aznar, lo que se llamó la dicta blanda, el gran error que comete Alfonso XIII, si es que no lo había cometido en 1923, que supuso un intento de volver a la Constitución del 76 a través de unas elecciones provinciales, municipales, provinciales y fundamentalmente legislativas, pero que tras la convocatoria de las elecciones del 12 de abril de 1931 desembocaron en
con la aparición de la Segunda República, con la victoria, sobre todo en las ciudades, de las candidaturas monárquicas. Bueno, y esto es fundamentalmente los principales apartados que deberíais de comentar en el tema. Hombre, podemos, por ejemplo, hablar también de la política de inversiones públicas, del significado de la dictadura, pero bueno, y del importante crecimiento de la oposición, sobre todo la modernización del país que chocaba con la aparición de un régimen dictatorial y que desembocaría, como hemos visto, en la Constitución del 31. Con estos 5 o 6 minutos de explicación podéis tenerlo fundamentalmente para acercaros a él. Os iré enviando algún vídeo que tenga que ver con la Segunda República y temas posteriores para que os ayuden a estudiarlo. Cualquier duda, ya sabéis, al correo y hacer los ejercicios que son de carácter obligatorio. Gracias.